Juan Carlos, el tema del aprendizaje de las matemáticas con algunos aspectos que tenemos que mejorar o algunos elementos que tenemos que ir cambiando dentro de este nivel educativo. ¿Y por qué lo digo, maestros? Lo digo porque hay muchas evidencias de que algo no estamos haciendo bien, puesto que ya los chicos por ahí de tercero y cuarto de primaria van desistiendo de su motivación en el aprendizaje de las matemáticas. Se les van haciendo difícil y un poco más tarde, ya para quinto, sexto de primaria o en todo el trayecto de la secundaria, los chicos van teniendo resultados muy bajos en cuanto a las habilidades lógico-matemáticas. Habilidades tan importantes para que el niño, luego el joven, piensen de forma ordenada. Las matemáticas, maestros, maestras, no están para que el chico opte por una carrera que incorpore las matemáticas. Están para efecto de generar en el niño ejercicios de tal manera que a lo largo de 10, 12 años de ejercitar el razonamiento de forma ordenada, él pueda generar un pensamiento más crítico, más ordenado. Pero yo no soy la experta en este tema, el experto es el maestro Juan Carlos y déjenme presentarles, por favor. Vamos a voy a presentar al maestro Juan Carlos y en este sentido el maestro Juan Carlos tiene una amplia experiencia en el tema de la enseñanza frente a grupo de las matemáticas, pero también en la formación de profesores para el ejercicio y el trabajo de las matemáticas. El maestro Juan Carlos Flores Álvarez es licenciado en psicología, terapeuta de la comunicación y coach educativo. Es egresado de la licenciatura en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y su especialización en terapia de la comunicación humana por parte del Instituto Nacional de la Comunicación Humana. Cuenta con 8 años de experiencia como coach y asesor educativo en Tecnoeducativa, con labores de capacitación y coach con docentes, coordinadores y directores en programas de desarrollo de habilidades y competencias. También cuenta con 13 años de experiencia como terapeuta familiar en instituciones como el DIF, CREPCH y KIEPSA, ejerciendo funciones de intervención, orientación y evaluación de casos clínicos, elaboración de programas, conferencias y talleres para padres, además de capacitación y formación de terapeutas. Ha tomado diversos cursos, especialmente sobre el tema que nos va a hablar, en instituciones como el Museo Didáctico de las Matemáticas, que está anexo a la Escuela Normal Superior, y en temas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, especialmente en el uso de estrategias para el mejoramiento del razonamiento lógico y solución de problemas, así como de materiales concretos, en específico, regletas, bloques lógicos, cubos de colores, tangram y mosaicos algebraicos. Ha impartido cursos sobre estos temas en varias escuelas a lo largo y ancho del país, así como contar con 7 años de experiencia en proyectos editoriales online, que además es un tema que hoy nos debería de ocupar a todos los profesores, especialmente en estrategias en la revista social La Letra Ausente, así como Noticias Intelit
entre muchos elementos más. Pues maestro Juan Carlos, yo quiero de verdad agradecer su colaboración en esta entrevista y sobre todo decirle que ahorita ya tenemos con nosotros a 220 maestros. Les voy a pedir por favor que mantengamos nuestros micrófonos cerrados con el objeto de que el ambiente de los lugares donde nos encontramos no se filtre a la entrevista. Pues vamos a comenzar, maestro Juan Carlos. Y yo quisiera iniciar esta entrevista preguntándole qué considera que en general en la escolaridad de la escuela básica, ahorita nos vamos a enfocar a preescolar, pero en general visualicemos el momento del preescolar, la primaria y la secundaria, afecta el aprendizaje de esta maravillosa asignatura que son las matemáticas. En esta experiencia que usted ha tenido con los maestros, con las escuelas, ¿qué considera que son los factores que afectan de forma mucho más directa que el chico aprenda de una manera gustosa, de una manera relajada las matemáticas? Bueno, buenas tardes, doctora, y también a todos los que nos acompañan, maestros, maestras. Antes de iniciar, quiero agradecerle la oportunidad de poder platicar con usted y de esta forma también poder comunicarme con cada uno de los presentes y en este caso poder platicar el día de hoy sobre este tema del desarrollo del pensamiento lógico-matemático. ¿Qué factores son los que en mi experiencia pueden llegar a afectar el desarrollo de este pensamiento lógico-matemático y en buena medida llevarnos a obtener los resultados que en la asignatura de matemáticas tenemos? Yo creo que el principal tiene que ver con la manera como enfocamos y enseñamos las matemáticas. Algo que me encuentro de manera cotidiana en las escuelas, desde nivel preescolar hasta secundaria, inclusive bachillerato y niveles superiores, es que reducimos la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas a los números. Y pensamos que trabajar los temas de matemáticas es trabajar exclusivamente con números. Entonces, cuando hacemos esto, dejamos de lado muchos otros contenidos y sobre todo experiencias que tienen que ver también con el desarrollo de este pensamiento lógico-matemático, pero que de alguna manera no se trabajan o que se trabajan de una manera muy tangencial y que son igualmente o tal vez en un momento dado más importantes que el trabajo propiamente dicho con números. Entonces, mientras sigamos nosotros enfocando las matemáticas como una asignatura en la cual trabajamos principalmente con números y no la enfoquemos como más bien un proceso de desarrollo, un proceso de aprendizaje, vamos a seguir obteniendo muchos de estos resultados limitados en este tema. Creo yo que enfocarlo así nos lleva precisamente a que nuestros alumnos generemos muchas emociones adversas, cierta animadversión a ciertos temas, precisamente porque trabajar matemáticas a nivel de números es algo muy complejo y muy difícil. Cuando yo doy estos talleres de matemáticas, generalmente uno de los puntos con los cuales inicio es explicarle a los maestros lo difícil que es trabajar solamente con números. Siempre les pongo este ejemplo. Vamos a pensar, si yo quiero enseñarle a un niño el concepto de vaca, ¿cómo se lo enseño? Las respuestas que generalmente me dan los profesores son poniéndole un video de una vaca, poniendo sonidos de mugidos, o en este caso el sonido que emite la vaca, enseñándole imágenes de este animal, inclusive si se puede en algunos casos llevarlo a alguna granja didáctica en los cuales pueda él interactuar con este animal y a partir de esta presentación de videos, de sonidos, de esta interacción con un animal o con una representación de él, pueda ir formando este concepto de vaca. La dificultad es que cuando queremos aplicar esto mismo con los números, puesto que los números no existen en la realidad, nunca vamos a ver, por ejemplo, un 7 corriendo por la calle, o un 15 nadando en el río, un 35 volando junto a las aves, porque en realidad los números son una serie de, en este caso, símbolos que los otros seres humanos, a partir de la evolución de la sociedad y nuestra evolución como humanidad, hemos venido desarrollando para poder hacer referencia a ciertos objetos u eventos. Entonces, para concretar este punto,
Creo que lo que tenemos que hacer para cambiar muchas de estas inercias es cambiar el foco, dejar de pensar en matemáticas solamente como números y comprender que implica muchísimo más elementos que tienen que ver con el desarrollo integral de las personas y que en la medida en que trabajemos con estos procesos vamos a ir mejorando tanto en el desarrollo integral de cada uno de nuestros alumnos como también en los resultados que obtenemos en la asignatura de matemáticas. En este sentido, maestro, cuando usted nos dice dejar de pensar en números, yo trataba un poco de pensar cuando he estado en aulas o cuando he trabajado con los maestros. Efectivamente, cuando hablamos de matemáticas siempre pensamos en operaciones, en problemas, en planas con números, en hacer colecciones de cantidades para representar número. Y entonces, ¿cuál diría que son las experiencias previas antes de que los maestros trabajemos con los números? Sobre todo, ahora sí, ya me gustaría enfocarme al tema de preescolar. Es decir, en un aula con pequeños de 3 años o de 4 años, ¿cuál diría usted que serían esas experiencias que nosotros tendríamos que generar en el salón de clases antes del conteo, antes de la cantidad, antes del número? ¿Cuál diría usted que tendría que ser esas experiencias? Muy bien. Eh, para poder entender mejor estas experiencias y poder a partir de estas experiencias desarrollar una propuesta didáctica, creo que es pertinente primero entender la etapa del desarrollo en la cual están nuestros alumnos en este nivel, desde preescolar, que se extiende todavía hasta el final de la primaria, pero principalmente en preescolar vamos a enfocarnos. En esta etapa a nivel preescolar, pensamiento muy concreto. Si tomamos como referencia un autor clásico, en este caso Piaget, podríamos hablar de que están pasando de una etapa sensoriomotriz en la cual toda su experiencia está condicionada por su propio cuerpo y la relación del cuerpo consigo mismo y con su entorno, y es a partir de esta experiencia cómo va a ir generando, en este caso, esquemas de pensamiento que le van a ir permitiendo desligarse poco a poco de lo concreto y generar un pensamiento simbólico que le ayude a trabajar, en este caso con conceptos tanto de matemáticas como de otras asignaturas. Entonces, vamos a detenernos un poco en esta etapa de desarrollo, como les digo, para tratar de entender mejor esta didáctica de las matemáticas. Igual cuando trabajo con los docentes estos temas, me gusta mucho con ellos iniciar con la reflexión. ¿En qué momento consideramos que inicia el pensamiento lógico matemático? Y les propongo, vamos a pensar en un niño, desde que está en el vientre de su madre, un niño o niña que están en el vientre de su madre, que tiene un desarrollo dentro de lo que cabe normal. Llega un momento en el cual nace, tiene un parto también dentro de lo que cabe normal, no hay alguna dificultad tanto en el parto como al parecer con el niño que pudiera tener alguna implicación para él de largo plazo. Y en este nacimiento el niño va poco a poco creciendo, va desarrollándose, va logrando algunos logros importantes en su desarrollo, como puede ser uno de ellos la marcha motriz, es decir, que aprenda a caminar y a desplazarse, el desarrollo y adquisición del lenguaje, la socialización y varios otros eventos durante su vida. Y poco a poco va creciendo este niño, entra a la etapa preescolar, a la escuela en este caso, donde va a aprender, sobre todo va a empezar a manejar ciertos temas académicos de una manera un poco más formal, y poco a poco sigue avanzando hasta llegar a la edad adulta. Entonces, pensando en este niño o niña desde que está en el vientre de su madre hasta que llega a esta edad adulta, ¿en qué momento empezará el pensamiento lógico matemático? De una manera tradicional, generalmente pensamos que de manera formal empieza hasta que el niño entra a la escuela, cuando empieza a ver estos temas, y que anteriormente trabaja algunas cuestiones que le pudieran servir como un antecedente para las matemáticas. Por ejemplo, cuando el niño empieza a hacer conteos, pienso en un bebé de 1 año y medio, 2 años, que a lo mejor su papá o su mamá le preguntan qué edad tiene, y con los dedos hace la señal de 2 unidades, y aunque el niño no tiene formalmente este concepto de dos, pero empieza a hacer este tipo de asociaciones que le van a permitir después trabajar, desarrollar estos temas de pensamiento lógico matemático. Entonces, el pensamiento lógico matemático está ligado a nuestras experiencias más concretas. Cuando mamá, por ejemplo, tiene al bebé en brazos y hace este movimiento
de vaivén para arrullarlo, está favoreciendo a nivel neurológico también el desarrollo de ciertas estructuras que más adelante se van a traducir en un pensamiento lógico-matemático. Igualmente, cuando como padres vamos estableciendo, por ejemplo, horarios de alimentación con el niño, esto también va a favorecer este desarrollo de estas estructuras lógico-matemáticas a nivel neurológico. Cuando el niño aprende a diferenciar, por ejemplo, el rostro de su madre del de alguien extraño, también está trabajando con estas experiencias que le van a permitir a la larga la formación del desarrollo lógico-matemático. Y así como estas podemos revisar varias situaciones, experiencias que el niño va viviendo a lo largo de su desarrollo y que van a ir conformando lo que de manera genérica en la escuela conocemos como pensamiento lógico-matemático. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, que las matemáticas en realidad nacen de lo más concreto, de la relación que establecemos con nosotros mismos y con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente. Primero, con nuestro medio ambiente inmediato, y conforme nos vamos desarrollando, nos vamos desligando del aquí y a la hora de lo concreto y establecemos relaciones cada vez más abstractas y más concretas, más complejas, perdón. Pero todo esto nace, a final de cuentas, a partir de lo más concreto, que es nuestro propio cuerpo, cómo nos organizamos y cómo vamos interactuando con nuestro medio ambiente. Entonces, visto de este modo, el pensamiento lógico-matemático tiene sus raíces precisamente en las experiencias más prematuras y más básicas del niño, y conforme estas experiencias se van dando, van favoreciendo la maduración de ciertas estructuras neurológicas, pero no solamente neurológicas, también a nivel de socialización, a nivel afectivo, a nivel motriz, a nivel perceptual, y toda esta maduración va a ir conformando o va a ir favoreciendo el desarrollo de un pensamiento. Entonces, ¿cuáles son las que considero yo los puntos en los cuales a nivel de preescolar podemos empezar a trabajar lo que es el pensamiento lógico-matemático? Yo distingo en general 3 eventos que en esta etapa condicionan a la larga todo este tema de matemáticas. Uno es la maduración de la percepción. Cuando el niño puede poco a poco ir distinguiendo colores, distinguiendo formas, distinguiendo tamaños a nivel tanto visual, pero también puede ir aprendiendo a diferenciar y procesar la información auditiva e inclusive la información kinestésica. Todo esto va a ir ayudando a madurar toda esta percepción y que el niño pueda empezar a trabajar procesos de percepción, de discernimiento, discriminación, diferenciación entre estímulos que van a favorecer el pensamiento lógico-matemático. Entonces, el primer evento o elemento importante es la maduración de la percepción. El segundo es la integración del esquema corporal y de la motricidad. Conforme en un principio el niño, cuando nace, es puro movimiento, puras reacciones reflejas. Pero es a partir de estas continuas reacciones reflejas y de la interacción con el medio, con los objetos y con sus padres, conforme estas movimientos reflejos poco a poco se van convirtiendo en movimientos voluntarios hasta que el niño logra hacer una serie de movimientos diferenciados e intencionados que le permiten interactuar de una manera más efectiva y más compleja con su medio ambiente. Entonces, el segundo elemento sería la maduración de la percepción, la integración, perdón, del esquema corporal y de la motricidad. Y el tercero sería la organización del tiempo y el espacio. Conforme el niño va creciendo, va estableciendo relaciones de causa-efecto, por ejemplo, sabe que si lanza su pelota, va a tener que ir a recogerla, o que si empuja su cobija o unos cubos que armó, se van a caer. No solamente estas nociones de causa-efecto, también entiende que hay un antes y hay un después, que hay un arriba, que hay un abajo, que hay un juguete que le queda lejos y que tiene que desplazarse para poder alcanzarlo, por ejemplo. Todas estas experiencias van a ir favoreciendo a nivel cognitivo el desarrollo de estas estructuras relacionadas con la organización del tiempo y el espacio. Entonces, para poder empezar a articular una propuesta pedagógica y en este caso también didáctica que nos ayude a favorecer el desarrollo de estos temas en nuestros alumnos en la etapa preescolar, creo yo que tendríamos que trabajar o partir de actividades de este tipo. Madurar la percepción, favorecer la integración del esquema corporal y la motricidad, y la organización temporal y espacial. Si trabajamos adecuadamente estos 3 eventos o estos 3 procesos,
vamos a constituir una base sobre la cual poco a poco nuestros alumnos, con la mediación de los maestros, van a ir construyendo lo que ahora sí vamos a conocer formalmente como pensamiento lógico matemático. Maestro, yo creo que nos regresa un poco al origen de la educación preescolar, a esta necesidad de trabajar procesos madurativos que le van a dejar al chico no solo esta base, este piso, estos antecedentes que requiere para ahí soportar aprendizajes formales, sino la importancia de cómo cada uno de estos elementos después va a permitir, con la combinación de las experiencias, tanto familiares como sociales y escolares, integrarse ya a conceptos mucho más académicos, como va a ser el número, como va a ser la cantidad, como va a ser la secuencia, como va a ser la seriación. Y yo creo, además, maestro, conforme lo iba yo escuchando, que le deja a los participantes de esta entrevista una enorme cantidad de tarea para ahorita que ya entremos a estas semanas de receso, ir haciendo un listado para aquellos educadores o educadoras que vayan a recibir a los niños de primer año, todo este listado de experiencias que seguramente habrán adquirido en sus casas ahorita estando a la custodia de los papás. Pero también nos deja tarea aquellos educadores y educadoras de segundo de preescolar, que ya los pequeños ya tuvieron una primera experiencia en la escuela y que qué maravilloso poder conocer todas aquellas actividades, todos aquellos juegos, todas aquellas actividades que realizaron en su casa y que educaron esta parte de la percepción, esta parte del esquema corporal y la motricidad, y estos elementos tan importantes como son el conocimiento y el dominio del espacio y el tiempo. ¿Y qué mayor lista van a tener que elaborar en esta parte diagnóstica a la cual estamos invitados todos los maestros cuando retomemos a los niños, ya sea de forma virtual o ya sea de forma presencial o semipresencial, como vaya a ser el caso? Eso no nos debe de preocupar, pero sí este listado de evidencias que pueden ser un buen diagnóstico para ver lo que el niño trabajó o lo que logró madurar de lo que nosotros pudimos trabajar con ellos vía remota y que ahora vuelven a la escuela. Lo que han informado muchos investigadores es que están muy admirados de muchas experiencias que usted nos dijo. El contacto con el número telefónico, el contacto con el número de mi casa, porque habrán marcado el teléfono para pedir algo al supermercado o habrán tenido contacto numérico a lo mejor con las cantidades que mamá o papá o la abuela tuvieron que pagar para pagar alguna cosa, que esas experiencias pues el chico a veces se las pierde por estar dentro del espacio escolar. Y hoy a lo mejor podemos recuperarlas y ver qué fue lo que el chico aprendió. Entonces nos da usted dos paquetes de ideas. Primero, revisar todas esas experiencias, tanto en lo perceptual, en lo corporal y motriz, y en las nociones espacio-tiempo, para efecto de que saber que tenemos ese piso para poder iniciar formalmente el aprendizaje de las matemáticas. Y por el otro lado, hacer un listado seguramente de las experiencias que vivieron en casa y preguntarle a los niños para saber el contacto que tuvieron con las formas, con las seriaciones, con los números. Dicho esto, maestro, y recuperada esta parte que a mí me parece que es vital del preescolar, ¿cómo serían las primeras experiencias formales, ya sea geométricas, ya sea estadísticas, ya sea aritméticas? ¿O cuáles son los conceptos que después de que tenemos una garantía de todos estos elementos que usted ya mencionó, deberíamos de estar trabajando para efecto de hacer una vinculación mucho más correcta, metodológicamente mucho más pertinente al ámbito de las matemáticas?
Por supuesto. Eh, Hoy en día existe una variedad de propuestas, tanto metodológicas como de materiales, que para nosotros que nos dedicamos a la educación, resultan una herramienta extraordinaria para poder recuperar esta propuesta y también poder avanzar en estos temas con nuestros alumnos. Eh, Precisamente parte de lo que nosotros proponemos en las escuelas con los maestros con quienes trabajamos es recuperar estos materiales y estas propuestas que nos permitan, a partir de la manipulación y de la interacción con estos materiales, ir abstrayendo poco a poco relaciones entre ellos y que estas relaciones van ahora sí a favorecernos el aprendizaje de las matemáticas. Para entender un poco mejor esta idea, me gustaría mostrarle algunos de los materiales que utilizamos. Son materiales que seguramente muchos de ustedes, de los maestros de ustedes que nos están escuchando, tal vez ya conocen y hasta han usado. Hay muchísimos tipos, desde los clásicos ábacos que conocemos, que utilizamos. Este es un tipo de ábaco, hay otros con cuentas circulares. También hay otros materiales como las regletas Cuisinert, por ejemplo, que es un material también muy común para poder trabajar estos temas. Hay otros materiales como son el sistema decimal o las bases aritméticas múltiples, también los conocemos, que constan de unidades, decenas y centenas, con el cual el alumno va a ir interactuando y poco a poco formando todos estos conceptos. Hay un material, junto con todos estos, que a mí en lo particular me agrada mucho, que se llaman los bloques lógicos, que precisamente de una serie de figuras, en este caso rígidas de plástico, que tienen las formas geométricas básicas de figura, círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, para que precisamente a partir de tocar, manipular, jugar con estos materiales, el niño pueda ir primero estableciendo relaciones entre ellos, relaciones que tienen que ver con agrupar, por ejemplo, reconocer primero características o atributos en estos objetos y a partir de este reconocimiento de estos atributos poder formar grupos de acuerdo con ciertas categorías que tanto él elija como que nosotros como docentes podemos irle proponiendo. Puede también hacer actividades de seriación, es decir, jerarquizar los materiales de acuerdo también con ciertas características, como puede ser el tamaño, el número de figuras, el número de elementos que componen una colección, etc. Es decir, a partir de estos materiales vamos favoreciendo que el alumno establezca relaciones concretas con ellos y es en manipular de manera cotidiana conforme el alumno va a ir generando, en este caso, esquemas de pensamiento que le van a permitir poco a poco ir formando nociones como cantidad, como número, van a permitir también algo que conocemos como la reversibilidad del pensamiento, que tiene que ver también con o poder manejar operaciones de causa y efecto y relaciones lógico-matemáticas. Entonces, es en esta manipulación conforme el niño poco a poco va a ir abstrayendo estas relaciones y estos conceptos. A mí me gusta mucho utilizar la analogía con aprender a manejar un auto. La mayoría de nosotros que aprendimos a manejar un auto, nuestras primeras experiencias fueron que íbamos manejando, pero teníamos la necesidad, por ejemplo, de voltear a ver la palanca para hacer los cambios y volteábamos a ver con mucho nerviosismo a lo mejor los espejos que estaban a nuestro alrededor mientras íbamos manejando y era algo que nos costaba mucho trabajo y era algo hasta cierto punto rígido. Pero conforme fuimos avanzando en la práctica, fuimos manejando mejor el volante, ya no tuvimos necesidad de voltear a ver la palanca para realizar los cambios, ya podíamos manejar los espejos con mejores resultados y llega un momento en que nos volvemos tan expertos que hay quienes, por ejemplo, pueden ir manejando y maquillándose, por ejemplo, o que van manejando y van haciendo una llamada o mandando un mensaje. Acciones que no son correctas, no son recomendables, pero que de alguna manera nos ayudan a ver cómo la persona ha llegado a tal nivel de abstracción del acto de manejar que puede hacer al mismo tiempo otra actividad diferente sin que interrumpa o que le permita más o menos, en este caso, realizar el acto de manejar. Lo mismo pasa con las matemáticas. Si nosotros
trabajamos mucho a nivel de manipulación con los alumnos, de interacción con estos materiales. Poco a poco vamos a ir generando, insisto, esquemas de pensamiento, vamos a ir favoreciendo la formación de sinapsis, de comunicación entre neuronas, que poco a poco van a ir formando hábitos, van a ir formando conceptos, y esto lo vamos a traducir después, ahora sí, en el manejo de cantidades, de números, de relaciones lógicas, de operaciones matemáticas. Entonces, ¿cómo es conforme vamos a ir manejando todo esto? A partir de la interacción cotidiana, ya sea con objetos, con el del niño, con sus compañeros, pero es a partir de lo concreto y de este trabajo cotidiano, sistemático y de manera regular, conforme vamos a ir favoreciendo estos esquemas de pensamiento que después los vamos a ver traducidos o aterrizados, por decirlo así, en números, en cantidades y en operaciones. Es decir, lo que usted nos comparte, maestro Juan Carlos, es que ya sea a través de actividades cotidianas que realicemos en el salón de clase o el manejo de algunos materiales, tenemos que, primero nos decía usted, conocer los atributos, incluso de nosotros mismos, cuando nos ayudamos a los niños a ordenarse por tamaños en una fila. Ya estamos atribuyendo una cualidad o una característica o que nos permite seriar o que nos permite comparar o que nos permite establecer una causa-efecto. Cuando decimos a los niños, vamos a jugar carreras y a ver quién llega primero, esa seriación o ese orden que vamos estableciendo de llegar primero o de llegar al último es usar un atributo para poder realizar una actividad y establecer o un grupo o una colección o una jerarquización o un establecimiento de causa-efecto o una analogía o incluso procesos de adición o de reversibilidad. Esto, maestro, ya va preparando al niño precisamente al manejo formal de las matemáticas. ¿Qué sugiere usted para los maestros de segundo de preescolar? Incluso hay chicos que se adelantan porque vienen muy estimulados desde su casa, o a los maestros de tercero de preescolar en un pequeño currículum, digamos, de los primeros contenidos de matemáticas, y si usted nos los puede ejemplificar con algún material. El otro día ensayamos con el maestro Juan Carlos un primer curso Zoom manejando materiales para ver si podía ser posible. Yo me impresioné primero porque el manejo del maestro Juan Carlos de los materiales es extraordinario, y segundo vi que pues a partir de estos espacios se pudiera lograr. Entonces no sé si quisiera comentarle a los maestros un pequeño currículum, digamos, inicial de los primeros contenidos matemáticos que tuviéramos que manejar y cómo le haríamos con alguno de ellos con algún material. Muy bien. Mire, precisamente voy a tomar un par de materiales de los bloques lógicos. Voy a hacerles una pequeña demostración de cómo trabajo yo esto con los alumnos para introducir, en este caso, algunos conceptos relacionados con forma, y después comentamos a partir de esta propuesta metodológica qué temas en concreto podríamos ir trabajando para, como dice usted, poder integrar un currículum. Con los niños, por ejemplo, les presento, empiezo por presentarles los materiales. Obviamente procuro que ellos también tengan a la mano los mismos materiales para que, insisto, puedan manipularlos, puedan tocarlos, etcétera. Les digo, por ejemplo, todos levanten una pieza como la mía y les pido que la levanten, y ahora lo que les digo es, vamos a conocer nuestra pieza utilizando nuestro cuerpo, es decir, vamos a observarla, pero también vamos a sentirla, entonces vamos a apretarla, a ver cuando la apretamos cómo se siente, ahora vamos a intentar rodarla por nuestro brazo, por ejemplo, a ver cómo se siente cuando la ruedo. Les pido también que la dejemos caer, por ejemplo, a la mesa y que escuchen el sonido que hace cuando cae, por ejemplo. Les digo que comparen su tamaño, que se fijen el tamaño que tiene, y trato de que establezcan relaciones primero
consigo mismos, con su esquema corporal. Si por ejemplo les digo, a ver, vamos a apretarla, ¿y cómo se siente? Se siente dura, muy bien, ahora vamos a tocarnos nosotros y vamos a ver dónde se siente duro. Ah, aquí en la cabeza también, muy bien. Entonces ya vimos una característica de nuestro objeto, de nuestra pieza, que también estamos encontrando en nosotros mismos, que es que se siente dura. ¿Qué tamaño tiene? Los niños generalmente empiezan a establecer comparaciones consigo mismo. Ah, es del tamaño de mi dedo, es redondo como mi ojo, es del tamaño de mi nariz. Es decir, vamos favoreciendo que el niño vaya a partir de las características que él mismo va descubriendo en el objeto, que vaya en este caso estableciendo una relación primero consigo mismo, con su esquema corporal, y después a partir con su propio entorno. Es decir, después les digo, ahora vamos a buscar aquí en el salón de clases donde hay algo que se sienta duro. A ver, vamos a tocar. Ah, la mesa también está dura. Y ahora vamos a ver este color que vemos aquí, es el color rojo. Vamos a ver dónde hay algo rojo. Ah, la bandera tiene una franja roja. Es decir, que el alumno vaya primero descubriendo los atributos con la guía o mediación, en este caso de nosotros como docentes, vamos guiándolo hasta a que establezca primero relaciones consigo mismo y después con su propio entorno, y ya hasta el final les digo al niño, esta pieza que se siente lisa, que es dura, que rueda, la conocemos como círculo, por ejemplo. Y le digo, ahora vamos a tomar nuestro círculo y vamos a dibujar 3 círculos en el aire al mismo tiempo que decimos su nombre. Decimos círculo, círculo, círculo. Con esta pequeña actividad, lo que yo estoy trabajando con el niño, por un lado, es primero partir de lo concreto, es decir, de que toque, de que manipule, que experimente el material por diversas vías, por vía visual, por vía auditiva, por vía kinestésica, que vaya a partir de experimentar, ir reconociendo, en este caso, características o atributos del material, que establezca relaciones. Establecer relaciones entre el material y consigo muy con su entorno es clave en todo este proceso. Entonces, que el alumno reconozca atributos y establezca relaciones consigo mismo y después con los materiales y con su entorno es trascendental. Entonces, ya una vez que el alumno conoce los atributos, que puede relacionarlo consigo mismo y con su entorno, la última parte es darle en este caso el concepto que quiero manejar, que es el de círculo. Si nos damos cuenta, lo último, lo que era el reconocimiento de la figura, lo dejé hasta el final, y en realidad yo me enfoqué primero en trabajar experiencias que le ayudaran al niño a madurar la percepción, a reconocer formas, consistencias, a trabajar a nivel motriz, a lo mejor al momento de estar dibujando el círculo con la mano, de estar trabajando también algunos conceptos, en este caso la forma, y al final lo dejé con el concepto de círculo. Este es un pequeño ejemplo de la propuesta didáctica que nosotros manejamos. Siempre empezar con actividades de manipulación, favorecer estos procesos de integración del esquema corporal, de maduración de la percepción, de la organización del tiempo y el espacio, y todo esto al final lo aterrizo en el concepto que quiero manejar con el niño. Después a lo mejor introduzco la siguiente pieza, igual hago que la ruede, que la escuche, que la sienta, que establezca diferencias con esta pieza y con la anterior. Y es estas relaciones precisamente a partir de las cuales yo voy a ir construyendo conceptos como el de círculo, el de cuadrado, el de rectángulo, las distintas piezas con las cuales yo voy a ir trabajando con ellos. Entonces, esta es la propuesta didáctica que nosotros manejamos. Trabajar siempre y partir de lo concreto que es trabajar con el propio cuerpo. Otra forma podría ser también que el niño dibuje las figuras usando sus extremidades. Alguna actividad que también hago con ellos a veces es que con el dedo le dibujo la figura, ya que por ejemplo, conoce 2 figuras diferentes, en el brazo, en la espalda, en alguna parte del cuerpo donde él pueda percibir a nivel propioceptivo, en este caso, la figura, y la asocie con el material en este caso. Entonces, insisto, ese es un pequeño ejemplo de cómo manejar esta propuesta metodológica. Ahora, ¿qué temas podríamos empezar a trabajar en preescolar?
Una vez que nos enfocamos en esta maduración de la percepción, en la integración del esquema corporal y en la organización del tiempo y el espacio, ahora sí podemos empezar a ver ciertos temas o contenidos propiamente dichos del área o de la asignatura de matemáticas. Siempre empezar por las figuras geométricas básicas. Círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo, y a partir de esta ir introduciendo poco a poco algunas otras figuras. Antes de empezar con conteo, empezar con ejercicios de clasificar y de seriar. Clasificar distintos elementos, puedo llevar, por ejemplo, semillas al salón de clases y que los alumnos las clasifiquen por forma, por colores, por tamaños, etcétera. Puedo utilizar los bloques lógicos, puedo utilizar cualquier otro material, pero lo importante es trabajar estas operaciones de clasificar, de seriar, de formar clases en general. Ya que empecé a trabajar formación de clases, ahora sí puedo empezar a hacer agrupaciones y empezar a trabajar con los alumnos lo que sería el conteo a partir de estas agrupaciones. Por ejemplo, le pongo al niño un grupo de 3 círculos y que con su material los agrupe igual y empiezo con él a trabajar una asociación uno a uno de número con cada figura para trabajar lo que conocemos como cardinalidad o cantidad con los niños. Entonces, para aterrizar a esta pregunta, ¿qué temas tendríamos que manejar? Primero, temas relacionados con figuras, en este caso con las figuras básicas. También temas relacionados con la organización espacial, en este caso temas como adelante, atrás, arriba, abajo, adentro, fuera, etcétera. También temas relacionados con la organización temporal. En este caso hay algo que nosotros le llamamos la estructura primero, después, por último. Es decir, llevar a una organización tal vez muy básica del tiempo, pero que nos va a servir como base para eventos posteriores o para temas posteriores. Entonces, empezar a trabajar con el niño de, un ejemplo, primero levanto la mano, después me rasco la cabeza y por último me toco las rodillas. Ejercicios de secuenciación de ese tipo, también o juegos más bien de secuenciación de este tipo, van a ir favoreciendo una incipiente organización espacial, digo, temporal. Entonces, esta estructura de conceptos espaciales, conceptos temporales, formas geométricas y después, en un posterior momento, empezar a trabajar ahora sí la formación de colecciones y el conteo con los alumnos. Creo yo que si trabajamos todos estos conceptos desde la metodología de enfocarnos en manipular y después trabajar la abstracción o formación de conceptos, vamos a darle, insisto, una buena base o un andamiaje a los alumnos para en tercero de preescolar y sobre todo en primaria, empezar a trabajar ahora sí con conceptos más complejos como unidades y decenas y sobre todo empezar a realizar operaciones básicas de agregar y disgregar, es decir, de suma y de resta. Maestro, creo que aquí se nos abre una enorme cantidad de temas porque ya hay preguntas. Primero, déjenme decirle a todos los participantes de esta entrevista que estamos grabando el video y a todos se les va a hacer llegar. Una vez que el video se descarga, nosotros les mandamos a sus correos el video, porque además, maestro Juan Carlos, déjeme decirle que hay algunos profesores, algunos directivos que están interesados en mostrar esto a los papás, porque yo creo que un elemento que a veces no nos ayuda en la escuela es esta presión de los padres de familia porque en preescolar se empiecen las planas, los niños empiecen a trazar números, empiecen a hacer rudimentos de sumas o de restas, porque al parecer tenemos esta idea generalizada de que justo ahí se está dando el aprendizaje de las matemáticas. Y creo que será una gran labor de ustedes como educadores y educadoras el cambiar esta percepción por parte de los padres, porque el querer correr en aras de evidenciar a través de los cuadernos, de los libros de texto, que ha sido otro gran tema ahí, hay que acabar con las hojas de ejercicios que tenemos, bueno, lo que presiona a la educación preescolar a ir detrás de estos caminos cortos para el aprendizaje de las matemáticas.
Entonces, el video se les va a mandar con muchísimo gusto. Hay 3 paquetes de preguntas, maestro, se las planteo las 3 y usted trata de organizar. Hay alguien que pregunta qué papel juegan las planas, si son correctas, si son incorrectas, tanto de números como de figuras o de seriaciones. Esa es una primer pregunta. Otra pregunta tiene que ver con el tema de cómo introducir ya la serie numérica en los niños, ¿sí? ¿En qué edad, qué características deberíamos de tener y cómo sería la mejor metodología? Y otra pregunta tiene que ver con la parte de la confianza en el niño, que si debemos de introducir materiales ya con volumen en estas cuestiones de las figuras geométricas, si se generan primero o son figuras planas. Son 3 planteamientos que dentro de las preguntas nos han venido haciendo los participantes. Muy bien. Me gustaría empezar por esta última, sobre la parte afectiva y de la motivación con los alumnos. Tengo por comprobado tanto en la escuela como en el consultorio. En el consultorio yo me dedico principalmente a trabajar con niños igualmente con diversas dificultades y situaciones, tanto personales como familiares de aprendizaje, de desarrollo. Y trabajo yo mucho con estas propuestas. De hecho, algo que yo hago mucho es que algunas de estas estrategias las trabajo con los niños en el consultorio en un espacio un poco más controlado y una relación uno a uno, y después trato de adaptarlas hacia el trabajo, en este caso en grupo. En todo este trabajo, ya sea en el consultorio o en el grupo, en el salón de clases, hay un elemento que es importantísimo para poder obtener resultados. Y no solamente en el área de matemáticas, sino en general en cualquier actividad que realicemos con los niños, que es la base de la afectividad. Si un niño tiene una vida afectiva adecuada, con adecuada me refiero a que es un niño que tiene, por ejemplo, un nivel de tolerancia a la frustración suficiente o adecuado para poder enfrentar ciertas situaciones, tanto cotidianas como en este caso de aprendizaje, pero no solamente en función de su tolerancia a la frustración, sino también de su motivación, de poder disfrutar las actividades que le estamos mostrando y el proceso de aprendizaje en sí, es conforme vamos a dar una base afectiva sobre la cual el niño va a aprender literalmente lo que nosotros le queramos enseñar. Por el contrario, si esta vida afectiva tiene alguna afectación menor o mayor, va de alguna manera a verse repercutida en el proceso de aprendizaje de los niños. Igual con los maestros me gusta poner un ejemplo. Imagínense un niño que de preescolar, por ejemplo, de 4 años, que en la mañana temprano su mamá lo ayuda, lo motiva, le da un buen desayuno, de camino a la escuela le va diciendo que está muy orgullosa de él, que le eche muchas ganas y le va mandando mensajes positivos. Y llega el niño a la escuela y empezamos con actividades que para él son vistosas, para que son novedosas y que de alguna forma le gustan. Todo este ambiente que viene desde casa y que de alguna manera nosotros como maestros también contribuimos a generar este ambiente emocional, va a ser una base sobre la cual el niño va a aprender, insisto, no solamente los temas de matemáticas, sino cualquier cosa que queramos enseñar. Por el contrario, vamos a pensar en un niño que a lo mejor el día de ayer se murió su mascota, o hoy en la mañana pasó algo y su mamá lo regañó, o algo tan básico como tiene una ligera molestia en el estómago. Entonces, esta inquietud, esta tristeza por su mascota, este malestar por el dolor de estómago, esta ansiedad o enojo, lo que le haya generado el regaño de su mamá, pues de alguna manera va a afectar esta vida afectiva y va a tener una repercusión en el aprendizaje. Si yo tengo en el salón de clases un niño al que ayer se le murió su perrito preferido, pues evidentemente en el salón de clases, por mucho que yo presente materiales concretos, por mucho que yo lo invite a jugar, va a ser difícil que él pueda procesar toda esta propuesta precisamente porque esta vida afectiva de alguna manera no le permite poder avanzar hacia otros temas.
Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que nosotros como docentes tenemos que poner mucha atención a esta base de afectividad en el aprendizaje. Es decir, aprender a identificar y sobre todo tener algunas estrategias para poder motivar a los alumnos y también ayudarlos a, por decirlo así, tomarle el gusto a estos temas. ¿Y cómo es como lo hacemos como docentes, sobre todo en preescolar? Jugando. Es precisamente a partir del juego, de esta actividad lúdica, conforme el niño se da este chance, esta oportunidad, por ejemplo, de ganar y perder en un juego, de esforzarse para cumplir una meta, de llevar una serie de pasos para, en este caso, poder cumplir con las reglas de un juego, por ejemplo. Entonces, es a partir del juego, conforme vamos a ir generando una propuesta didáctica que, por un lado, motive a los alumnos hacia estos temas, pero que al mismo tiempo vaya favoreciendo el desarrollo de estas habilidades y de estas capacidades. Algo que yo les puedo asegurar, y se lo digo por experiencia propia, es que cuando trabajamos esta base de motivación y lo complementamos con estas estrategias didácticas de juego, de manipulación y de favorecer el pensamiento simbólico y la abstracción, es que vamos a ver no solamente que nuestros alumnos van a mejorar en matemáticas, sino que además va a cambiar su disposición hacia estos temas. Vamos a vencer ciertas resistencias o dinámicas y sobre todo vamos a favorecer que nuestros alumnos no tengan animadversión hacia los temas de matemáticas, porque se van a dar cuenta que es algo concreto, que viene de su interacción cotidiana con lo que hacen todos los días y que es algo que además les va a servir como una herramienta para poder interactuar de mejor manera con su medio ambiente. Entonces, en esta parte de la motivación, yo empezaría por esta parte, por trabajar una buena base afectiva y una buena herramienta para lograrlo es precisamente el juego, todas estas estrategias lúdicas que, insisto, van a ayudar al niño a poder procesar toda esta información de una manera más amable, pero que al final de cuentas nosotros sabemos que estamos estimulando a nivel neurológico y cognitivo todos estos procesos que, insisto, van a constituir el andamiaje del pensamiento lógico matemático como tal. Entonces, eso sería para contestar la pregunta. La otra parte de cómo integrar a los papás en esta propuesta. Creo que hoy en día la actual situación que estamos viviendo con la pandemia y los ajustes que hemos vivido tanto a nivel personal, familiar, social y en este caso la escuela también se ha visto impactada. Y algo que no revelado porque era algo que ya sabíamos, pero que nos ha vuelto a poner, yo creo que los focos sobre ese punto es la importancia de la participación de los padres en todo este proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo hacerle para romper ciertas inercias en las cuales los papás de alguna manera creen que su hijo está aprendiendo efectivamente matemáticas si, por ejemplo, al final de tercero de preescolar aprende a contar hasta una centena, por ejemplo? O si puede hacer operaciones de suma y resta con transformaciones o cambios. Eso no necesariamente refleja un aprendizaje efectivo en las matemáticas. Yo les puedo asegurar que un niño que, por ejemplo, termina preescolar sabiendo hacer muchas de estas operaciones, en la mayoría de los casos, tal vez no en todos, pero la generalidad es que lo hacen de una manera mecanicista, como quien se aprende una cantaleta, por ejemplo, una canción de pe a pa, pero que realmente no está procesando y sobre todo no está conceptualizando todo este proceso que está realizando. Entonces, tenemos que trabajar mucho, como bien decía doctora, con los papás para ayudarles, por un lado, a comprender lo que yo les decía al principio. Las matemáticas no son solamente números. El niño, por ejemplo, la niña que está jugando básquetbol y que hace un tiro libre para encestar la canasta, también está trabajando con procesos lógico-matemáticos. Cuando yo, por ejemplo, abro la ventana y veo si está nublado y con base en esto decido si tomo una chamarra o no para salir a la calle, también estoy trabajando con procesos lógico-matemáticos. Inclusive el niño que está en el videojuego, en una tablet, realizando una actividad lúdica en la cual aparentemente está solamente divirtiéndose, también está poniendo en juego procesos lógicos matemáticos de observar, de analizar, de tomar una decisión tal vez dentro del videojuego. Entonces,
Yo creo que deberíamos de empezar por esta parte de ayudar a nuestros papás, cada uno de nosotros como maestros y como escuela, a reconocer que las matemáticas, insisto, no son solamente números, sino que hay muchos otros procesos o actividades que vamos a estar trabajando y que les van a ayudar a desarrollar este pensamiento lógico matemático. Además de que también tenemos que ayudarles, sobre todo en preescolar, a tomar conciencia de la importancia de ellos en el enriquecimiento de las experiencias desde casa para sus propios hijos. Es decir, desde practicar un juego de mesa, por ejemplo, con mi hijo, que me ayude a organizar la ropa ya que lavamos y ya que la doblamos y planchamos, por ejemplo, ahora la vamos a organizar en el closet y que mi hijo sea partícipe de ese proceso. Es decir, una serie de experiencias cotidianas, concretas, insisto, pero que en su práctica sistemática y regular van a ir favoreciendo el aprendizaje de estos temas. Entonces, sí tenemos un gran reto todavía por delante, que es cómo hacer que los papás se integren de una manera más activa y efectiva en todo este proceso, no solamente de las matemáticas, sino en general todo lo que trabajamos en la escuela. Creo yo que una forma es esta, como les decía, ayudarles a entender que las matemáticas no son solo números y que muchas de las experiencias cotidianas con sus hijos van a abonar precisamente al aprendizaje de estos temas de una manera más efectiva y formal. Y si se puede, ¿por qué no? Después, tal vez en el caso de las escuelas que lleven algún método o algún material en particular, que enseñen a los papás algunas de estas manipulaciones que se hacen. Evidentemente no les vamos a pedir que ellos en casa las realicen, pero que sí tengan una mejor conciencia de qué es lo que estamos haciendo como maestros, cuáles son nuestros objetivos y que entiendan que si hoy me pongo a jugar con el niño, a lo mejor a lanzar las piezas a una caja de una distancia de 1,5 metros, utilizando primero la mano izquierda y la mano derecha, eso lo estoy haciendo yo para trabajar precisamente el desarrollo de estos conceptos lógico-matemáticos. Había una tercera pregunta, doctora, que se me perdió en este momento. No se apure, profesor. Era que si es igual o es mejor las figuras con volumen antes de las figuras planas, o primero lo plano y luego las que tienen volumen. Creo que esta pregunta es muy importante. Cuando trabajamos esta capacitación con los profesores, una parte de la capacitación tiene que ver con comprender algunos de estos conceptos y dentro de esto les explicamos cómo se desarrolla el pensamiento lógico-matemático y lo esquematizamos en 3 etapas o escalones, puesto que vienen secuenciados uno respecto de otro, y el primero sirve como base para el siguiente. El primer escalón es el que conocemos como concreto, es decir, el nivel en el cual trabajamos, lo que le explicaba hace un momento, las actividades de motricidad, de integración del sistema, del esquema corporal, cuando el niño empieza a manipular los objetos, ya sean las figuras geométricas, ya sean las regletas, ya sean taparroscas, ya sean bolitas de plastilina, es decir, cuando el niño empieza a interactuar con todos estos elementos, estamos trabajando a un nivel concreto. A partir del siguiente nivel en la estructuración del pensamiento lógico matemático es el nivel que conocemos como gráfico representativo. En el desarrollo del niño hay una función muy importante que precisamente se termina de desarrollar en preescolar, que conocemos como función simbólica. ¿Qué es la función simbólica? Para entenderlo fácilmente, no es otra cosa más que la capacidad del niño para poder empezar a desligarse de lo concreto, del aquí y el ahora. Entonces el niño, en un primer momento, necesita del objeto concreto para poderlo manipular, reconocer sus atributos y abstraer estas relaciones. Una vez que él puede empezar a extraer estas relaciones, puede prescindir del objeto, pero hay un elemento importante todavía en su proceso de aprendizaje, que es la representación gráfica. ¿A qué me refiero? Cuando el niño empieza a representar este objeto por medio de dibujos, por medio de símbolos, es decir, cuando empezamos a trabajar ya lo que es dentro de este modelo, lo que le llamamos la lectoescritura simbólica. Es decir, cuando el alumno empieza a trabajar la representación de los objetos, de las situaciones de las personas, que le va a permitir el desligarse del aquí y el ahora. Y esta representación gráfica después nos va a permitir ascender al tercer nivel del pensamiento lógico-matemático, que es el nivel que conocemos como conceptual abstracto.
en el cual el niño es capaz de manejarse solamente a partir de símbolos complejos como son los números, es capaz de realizar operaciones solamente, por ejemplo, si le ponemos al niño 5 más 3 y que él lo resuelva, el niño ya puede hacerlo precisamente porque ha venido un trabajo desde lo concreto, lo simbólico y al final lo abstracto, que le permite precisamente a nivel de pensamiento poder responder, en este caso, a una operación que le estamos planteando. Entonces, para responder, ¿qué es mejor trabajar primero con una figura con volumen o con una figura plana que en este caso estaría dibujada? Es mejor empezar con esto, que es lo concreto, aunque no voy a trabajar con el niño de preescolar todavía el concepto de volumen como tal. Es decir, no le voy a decir, por ejemplo, es una esfera, es un cubo, lo que estamos manejando, sino me voy a enfocar en este caso en las caras de una figura tridimensional como esta, es decir, para trabajar el concepto de forma, qué es lo que necesita el niño en esa etapa. Conforme vaya yo avanzando, como les decía, dejo este círculo de lado y ya después le pido que dibuje el círculo o le doy una hoja donde hay un círculo y a lo mejor que la vaya llenando con papelitos, es decir, sustituye el objeto concreto con su representación gráfica. Y ya después esto me va a servir para cuando esté, por ejemplo, en la primaria, que pueda determinar la superficie, el área de un círculo, de una circunferencia, por ejemplo, a partir de las operaciones matemáticas que le estemos planteando. Pero tiene que ir en este orden precisamente concreto, la parte simbólica representativa y al final la parte conceptual y abstracta. Entonces, insisto, es mejor trabajar con cuerpos, con volumen, aunque en preescolar no vamos a trabajar el concepto de volumen como tal. Sí vamos a ver, por ejemplo, que la figura tiene un grosor, que tiene un ancho, pero no vamos a todavía llevarlo eso a formalizar con los alumnos el concepto de volumen. Primero tenías que trabajar en este caso lo concreto, de ahí hasta su representación que serían las figuras geométricas, las figuras planas, y en un momento ya posterior, ahora sí introducir lo que sería el concepto de volumen. No sé si de esta manera queda un poco más clara esta pregunta. Yo creo que lo que nos ha aportado, maestro, es una enorme cantidad de pistas, porque cada uno de estos temas hay que revisarlos a profundidad. Mire, me llamó mucho la atención el currículum que nos deja para padres de familia y estas actividades que usted sugiere, tanto de recuperar un poco la vivencia que ahora tuvieron los padres de familia con sus hijos y que ellos pudieron dimensionar la necesidad de esta formalización del aprendizaje, pero también desde cuidado emocional del aprendizaje. Incluir en algunas de nuestras reuniones, de nuestras juntas con ellos, el tema de que ellos vivan o un material o una actividad o una metodología que utilicemos. Pero además me ocurría, maestro, también sugerirle a los maestros que graben a los niños trabajando para que los padres de familia sobre todo puedan advertir la enorme dificultad que a veces le representa a los niños estar trabajando una actividad y que vean cómo el tiempo de calidad, el acompañar el proceso, que el niño vaya trabajando con estos materiales hasta que pueda lograr este paso a una abstracción o arrancarle al material alguna palabra que caracterice el comportamiento o de esa colección o de esa seriación o de esa cualidad es muy importante. El hecho de vivir con los padres de familia los materiales o que lo vean trabajar en los hijos me parece muy importante. Pero maestro, nos deja otra gran tarea. Conforme usted ha ido comentando en cada una de sus participaciones, he anotado 4 cosas importantes que a mí me parece que el aprendizaje en preescolar y concretamente en matemáticas es importante. Confiar en el niño, es decir, detenernos en cada proceso que él sigue. Segundo, saber que va a haber multiplicidad de tiempos en los procesos de los niños. Mientras uno logra rápido una seriación o uno rápidamente arranca el atributo de un material, otro puede tardar más tiempo o utilizar un camino diferente. También
que el chico a partir o de esta manipulación o de estas colecciones o de este manejo de material también recupere el gusto por aprender. Eso es algo que usted ha insistido muchísimo. Y otro importantísimo y que creo que los maestros ahí a veces no nos damos tiempo, esta cuestión de admitir en nuestras aulas el error como una fuente de aprendizaje. Y creo que nos sugiere que todas las educadoras, todos los educadores, todos los que estamos en este primero, segundo y tercero de preescolar, debemos de tener un registro. Esa actividad que están haciendo los niños, mi alumno Juanito, mi alumna María, mi alumno Juan Pablo, mi alumna Sofía, llegó hasta aquí o dijo esto como respuesta. Y habría que estar preguntándoles por qué dijo eso, por qué me respondió así. Y a veces esos tiempos, maestros, no nos los damos y justo ahí es donde está la riqueza de los aprendizajes, la socialización de los aprendizajes. Maestro, ¿qué pudiera usted decirnos? Ya voy a ir haciendo una o dos preguntas más para ir cerrando nuestra entrevista. ¿Qué pudiera decirnos en este aprendizaje de los procesos y no de correr tras los resultados? En matemáticas, ¿qué papel juega esta paciencia por parte de la educadora o del educador por estar trabajando estos aspectos? Cuando, cuando yo me formé como terapeuta de la comunicación, y ahí fue donde verdaderamente aprendí a trabajar con niños, cuando yo terminé la carrera de psicología, empecé a trabajar en el área terapéutica, en el área clínica, y en un principio me enfocaba mucho en trabajar con adultos principalmente, pero era en buena medida porque yo no tenía todavía las herramientas suficientes como para poder hacer los abordajes con los niños. Y precisamente ahí donde me formé como terapeuta de la comunicación fue donde aprendí a trabajar con los niños. Y ahí aprendí precisamente esto que usted comenta, doctora, enfocarnos no en los resultados, sino en los procesos. Me acuerdo mucho de las terapeutas con las cuales trabajaba y que en alguna forma me ayudó a mí a formarme, fue alguien a quien aprendí mucho en todo este proceso de desarrollo y aprendizaje. Y ella tenía una frase muy recurrente que nos decía es que si trabajamos bien todos estos ejercicios previos, toda esta, por ejemplo, manipulación, todas estas actividades de observar, de analizar, de jerarquizar, ya que el niño nos diga, por ejemplo, 5 es mayor que 3, ya es nada más la pura cerecita del pastel. En realidad, lo más importante es todo lo que hicimos debajo y que de alguna manera lo vamos a llegar a coronar con esta respuesta, en este caso, de comparar dos cantidades, con esta respuesta acertada. Entonces, definitivamente, desde preescolar, y no solamente en preescolar, sino en todos los niveles académicos, en cualquier tema que trabajemos, no solamente de matemáticas, sino también de las otras materias, de las otras asignaturas, es siempre partir de la base de lo que tiene el alumno o de lo que tenía, de los conocimientos previos, y con base en esta base, poco a poco ir avanzando hacia el tema que yo quiero manejar con mi alumno. Le pongo otro ejemplo de mi experiencia previa, en este caso en el consultorio, con alumnos que tienen alguna dificultad de lectoescritura, de dislexia en general, utilizo muchos ejercicios de motricidad y uno de ellos es el gateo cruzado. Alguna vez platicando y parte también de lo que hago yo en el consultorio es invitar a los papás a que observen las actividades que yo hago con ellos, que observen las reacciones de sus hijos y que de alguna manera les doy algunas recomendaciones de cómo pueden ellos en casa darle seguimiento a estas actividades. Y recuerdo mucho que una vez una mamá me decía, mamá de un niño de cuarto de primaria con problemas de lectoescritura, me decía, no entiendo por qué lo pones a gatear si él lo que no sabe, no entiende lo que lee. Lo que yo le explicaba precisamente es que en su desarrollo, particularmente en la etapa con la cual el niño estaba aprendiendo a caminar y que de alguna manera no tuvo esta experiencia de gatear porque aprendió directamente en la andadera,
Esto en su desarrollo generó un hueco, vamos a decirle, a nivel neurológico y cognitivo, y que ahora lo que yo estoy haciendo con estas actividades es tratar de llenar este hueco para después ahora sí enfocarme en los temas de lectoescritura formales. Si yo me enfoco nada más en el problema de comprensión de lectora con el alumno, sin trabajar con estas otras bases, lo único que voy a hacer es hacérselo más difícil, más tedioso, y de alguna manera no voy a ser tan efectivo. Puede ser que de tanto insistir logre algún avance con el alumno, pero que podría ser más efectivo si yo primero atiendo a estas necesidades y después de estas necesidades básicas voy hacia lo que serían los conceptos como tal. Lo mismo pasa en el área de matemáticas. Si yo sigo trabajando mucho con estas actividades que me van a constituir el andamiaje, después ahora sí voy a poder llegar a coronar, por decirlo así, el proceso de aprendizaje con el alumno, que es que forme el concepto de número, que aprenda a comparar cantidades, que aprenda a sumar, que aprenda a restar, etcétera, dependiendo de mi objetivo pedagógico. Pero insisto, es muy importante primero partir de la base de qué es lo que tiene el alumno para identificar cuáles son sus fortalezas, conocimientos y también qué áreas de oportunidad tengo que trabajar yo con él para poco a poco irlo llevando hacia este concepto o aprendizaje un poco más formal. Entonces, soy muy insistente en este punto, pero créanme que la experiencia me ha llevado a reconocer la importancia de saber de esta base, trabajarla con el alumno y de ahí llevarla hasta esta parte más conceptual en este caso, o a coronarlo, como insisto, con el aprendizaje formal del concepto o actividad que estoy trabajando con mi alumno. Creo que un gran mensaje, maestro, que nos da es que no corramos, que el preescolar dura 3 años, pero luego vienen 6 de primaria y luego vienen 3 de secundaria, que si nos vamos lento, creo que después podemos acelerar el paso en los otros niveles educativos, que el preescolar tiene una misión muy importante de todos estos procesos, aspectos y antecedentes que usted nos ha comentado. Mire, por aquí alguien decía algo de educación especial. Seguramente, maestros, maestras, ustedes tendrán integrado en sus aulas algún chico con hiperactividad o algún chico con lento aprendizaje o algún chico down. El tema de educación especial, a mí me parece que hay que revisarlo en este sentido. La enorme cantidad de materiales y metodologías que utilizamos en la escuela regular primero se probaron en educación especial. A mí fue una de las cosas que me impresionó cuando yo también, como el maestro, estaba estudiando pedagogía y me entero que una enorme cantidad de materiales, desde los bloques lógicos, las secuencias, las regletas, primero se probaron en niños de educación especial y que cuando se dan cuenta la enorme ventaja que tenían en estos niños, pues inmediatamente se trasladó a la escuela regular, porque si en niños que al parecer requieren mucho más acompañamiento, dar buenos resultados, pues imagínense lo que podemos lograr en niños que no tienen ninguna discapacidad o ningún problema. Entonces, creo que por ahí, maestros, si revisan ustedes un poquito algunos materiales que se usan en educación especial, muchos ya los tenemos integrados, pero otros que valdría la pena traer a la escuela regular. Maestro Juan Carlos, muchas felicitaciones, muchos reconocimientos a lo que usted ha dicho, a mucha gente le ha parecido interesante, quieren su video, por supuesto que se les va a mandar, pero todas las entrevistas que hemos tenido están en la página de Grupo Loga para que ustedes puedan consultarlo y nos preguntan, maestros, sobre sus cursos. Aquí en Grupo Loga vamos a sacar ya cursos a distancia, en Zoom, ya lo probamos, maestro Juan Carlos, por supuesto que se trabaja un poco más, pero seguramente estarán interesados en conocer los del maestro Juan Carlos, que iremos profundizando algunos de estos temas ya con material concreto, les llegará la promoción, pero maestro, seguramente tendremos algún director, algún supervisor, algún profesor que quiera que los visite en su escuela o hacerle alguna consulta especial, a lo mejor algún chiquito que
es necesario que tome alguna atención terapéutica, por favor, maestro, para anotar sus datos, tenemos a una persona que va a anotar sus datos y para que ustedes lo puedan copiar, pero ¿por qué no nos comenta su correo al que pueden localizarlo o algún número donde puedan contactarlo? Por favor, maestro. Claro que sí, doctora, se lo agradezco mucho. Mire, Vale. aparte de tener el honor de que la doctora Ganem me contemple como parte de su equipo de instructores aquí en el ámbito educativo, también trabajo con un equipo de compañeros y amigos con quienes hemos desarrollado algunos materiales. Desarrollamos un material, por ejemplo, un libro para trabajar desarrollo de habilidades de aprendizaje. Trabajamos con estos materiales, promoviendo algunas capacitaciones directamente en las escuelas, desarrollamos también materiales de matemáticas, algunos ficheros precisamente para trabajar estos temas. Entonces, si alguien está interesado ya sea en alguno de estos temas, también contamos con un centro donde damos servicios de terapia, algunos talleres para alumnos para trabajar tanto temas de matemáticas como de lectoescritura y de desarrollo de habilidades. Entonces, si alguien está interesado en alguno de estos servicios, les pido por favor el teléfono donde nos pueden mandar algún mensaje o inclusive llamar. El número completo es 22 28 29 97 34. De nuevo es 22 28 29 97 34. Ese es el teléfono donde nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp o una llamada inclusive, y con gusto si hay algo en lo cual los podamos apoyar, ya sea con algún tema en el cual estén interesados o inclusive con alguna consulta de algún tema en particular, alguna duda que tengan, siéntanse con toda la confianza de mandarnos un mensaje ahí. Si les acomoda también un correo electrónico, pueden mandárnoslo al correo ediciones Suasori. Suasori se lo deletreo, es S-U-A S-O-R-I, Suasori, todo junto, ediciones Suasori, @gmail.com. Entonces, ya sea por medio del WhatsApp o por medio de correo electrónico, o también aquí por medio del Grupo Loga en un momento dado, si la doctora nos hace favor, de mantenernos en contacto con ustedes. Insisto, ya sea para algún apoyo con algún niño en particular, alguna consulta, algún tema de capacitación, algún material en particular, pues nos ponemos a su disposición. No me gustaría... ir a jugar ahí abajo. Perdón, pero ya, no sé, doctora, si vamos a ir cerrando. Ya digan cuánto va a ser el costo. Sí, maestro, si gusta ir cerrando, no sé si le gustaría cerrar con una recomendación última, con un mensaje último, ¿qué es lo que nos puede sugerir? Pues con una pequeña reflexión, yo algo que tengo por comprobado es que nuestro papel como docentes y como educadores es trascendental para el desarrollo tanto personal, pero también el desarrollo social y el desarrollo como país. Y celebro que haya tantas personas interesadas en estos temas. Sinceramente espero que esta charla que tuvimos el día de hoy les sea de alguna utilidad, y pues nada más reconocerles también a ustedes, maestros, por todo su trabajo, tanto lo que hacen al frente del grupo y pero también su interés por conocer de estos temas y sobre todo por seguirse capacitando. Eso es muy importante y es parte de nuestro compromiso como docentes. Entonces, celebro que ustedes lo asuman. Insisto, me pongo a su disposición y espero tener otra oportunidad en otro momento poder seguir compartiendo con ustedes estos temas y estas experiencias. Por el momento se los agradezco mucho, su atención y su participación, y insisto, espero poderlos saludar de nuevo. Igualmente, doctora, a usted le agradezco esta oportunidad y también espero que haya oportunidad de poder retomarla y darle seguimiento a todo este trabajo. Muchas gracias.
Verá que sí, maestro. Esto es un poco estas entrevistas que estamos iniciando para descubrir una nueva manera de capacitar a los docentes. Tenemos que prepararnos para los nuevos tiempos y me parece que se han quedado un listado de actividades, de temas, de asuntos y me gusta siempre cerrar, maestro Juan Carlos, si me lo permite, conociendo a todo su público. Aquí los tiene. Son muchísimos maestros y maestras que han estado en esta entrevista. De veras, nos da mucho gusto conocer sus rostros, conocer sus caras, ver la enorme cantidad de interés, de trabajo, de esfuerzo que los maestros realizan, que los maestros tienen. Muchas gracias a todos, maestros, porque además hubo una capacitación muy intensa, hubo una capacitación que nos preparó para los nuevos tiempos, por lo que me sumo a la felicitación del maestro Juan Carlos y les pedimos una cosa, que aprovechen estas 2 o 3 semanas de receso en donde van a poder descansar un poco. Sé la enorme cansancio que los maestros tienen después de todo este proceso y que ya el regreso sea para organizar la nueva escuela, la nueva espacio que van a vivir los maestros. Pues nos despedimos, como sabemos, con un saludo y maestro, con un aplauso para usted por todo este trabajo que ha dedicado a los niños, a las niñas, a todos ustedes. Muchísimas gracias. Esperen el video y ayúdenos a compartirlo. Por favor, a toda la gente que ustedes quieran compartirla, sobre todo porque sabemos cualquier material en sus manos se multiplica y llega a más maestros. Esa es la labor de Grupo Loga, que muchos de estos mensajes lleguen a más. Maestro Juan Carlos, muchas gracias. Maestros, muchas felicitaciones, que aprovechen su descanso, su receso y que la reintegración sea lo más animosa y lo más benéfica para cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro Juan Carlos. De veras, muchas gracias. Hasta luego.